Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Ametesarobe y este video corresponde a Derecho Procesal Laboral. Evolución del trabajo humano. El trabajo en el mundo antiguo, el trabajo en la Edad Media, el trabajo en la Edad Moderna, trabajo en la época contemporánea y el trabajo postindustrial, además del trabajo en la época precolombina. Su evolución histórica en Venezuela tiene antecedentes coloniales, la ley de Indias, antecedentes postcoloniales, el primer periodo de 1830 a 1916, el segundo periodo 1917 hasta nuestros días. El derecho internacional del trabajo. Su origen fue fundado el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles. Su constitución está sancionada en 1919. Se complementa con la Declaración de Filadelfia en 1944. Estructura. La Organización Internacional del Trabajo tiene un gobierno tripartito integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional del Trabajo. Su órgano ejecutivo es el Consejo de Administración. Su funcionamiento principal hoy en día es promover las oportunidades para las mujeres y los hombres a fin de obtener trabajos decentes y productivos en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. El derecho laboral, también llamado derecho del trabajo o derecho social, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. El derecho del trabajo adquiere respaldo internacional, plasmado en la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, para el derecho laboral, lo que importa es que rige el trabajo subordinado. Cuando se define el trabajo como un hecho social, está diferenciado del acto de comercio, es decir, que el contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades no implica, bajo ninguna circunstancia, la venta de la capacidad o fuerza de trabajo por parte del trabajador al patrono, sino por el contrario, el trabajo es el medio adecuado para el desarrollo de las facultades físicas y mentales del trabajador, que redunda en prosperidad y mejor calidad de vida. El derecho laboral, sus fuentes. El Estado es el primer ente con capacidad para crear normas a través de sus poderes especializados como los organismos supraestatales, la sociedad, que es un ente abstracto, pero que es otra fuente de creación de normas, como la costumbre. Los interlocutores sociales a través de los convenios colectivos, y esta es una fuente peculiar que se da en el derecho del trabajo y son las asociaciones de empresarios, los sindicatos. El carácter es autónomo, tiene doctrina, filosofía e ideología propia, es independiente, se separa totalmente del derecho civil, es irrenunciable, sus normas son de orden público, es de cumplimiento obligatorio, es un derecho tuttivo, protector. Parte de la premisa de que hay dos sujetos que parten de premisas a su vez diferentes y que provocan una desigualdad. Es una ciencia del bien común, es un derecho expansivo, es un derecho donde lo económico y lo social se oponen. La base constitucional, ninguna ley podrá crear otras disposiciones.
Solo se cuentan con las ya existentes en la ley para evitar que cambien lo inmaterial y progresividad de los derechos. No se puede renunciar a los derechos laborales. Cuando exista dudas acerca de la aplicación de varias normas en la interpretación de una determinada norma, se someterán a estudio y se aplicará en su integridad. Toda disposición que adopte el patrón que está fuera de ley o contraríe lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela será nula y no generará efecto alguno. Queda prohibido todo tipo de discriminación. En la Constitución de 1961 estaba dividida en 4 partes. El preámbulo, donde se invoca la protección de Dios y se exalta al libertador Simón Bolívar, también a los grandes servidores de la patria. La parte dogmática, en la cual se establecen como pilares de la democracia, la independencia y el carácter de forma federal del Estado venezolano, entre otros. La parte orgánica, que constaba de 12 títulos, para un total de 252 artículos, y las disposiciones transitorias compuestas por 23 disposiciones. Solo se reconocía como el idioma oficial el castellano y no las lenguas indígenas como en la Constitución de 1999. El Estado venezolano se divide en estados, el Distrito Federal o capital, territorios federales y las dependencias federales. Los estados se dividen en distritos y estos en municipios. No existía la doble nacionalidad, por lo tanto el venezolano que obtuviese otra nacionalidad perdía automáticamente la nacionalidad venezolana. En la Constitución de 1999, en el preámbulo, el fin supremo del Estado es refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, mientras que en el artículo 2 de ese texto constitucional establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Sin embargo, en la nueva Constitución no se menciona ni en el preámbulo ni en el apartado de las relaciones internacionales la promoción de la democracia como un lineamiento o fin de la política exterior venezolana, aun cuando en el preámbulo se establece la democratización de la sociedad internacional, a pesar de que en el artículo 152 se especifica que la República mantendrá la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales. En los principios del derecho laboral es el criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que esta rama del derecho, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes, el trabajador. Esto corresponde al principio protector. El principio de continuidad de la relación es porque se ha concebido el contrato de trabajo como una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiéndola de rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle término. En el principio de primacía de la realidad, significa que en caso de la discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Como consecuencia de lo anterior, la mayoría de las normas que constituyen el derecho del trabajo se refieren más que al contrato, considerado como un negocio jurídico, y a su estipulación, a la ejecución que se da al mismo por el medio del trabajo en la prestación del trabajo. El principio de razonabilidad es un principio muy general que establece la idea de lo razonable como criterio interpretativo de aquellas situaciones en las que
producto de errores, confusiones, de simulación o de fraude, es necesario establecer el verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables. Es decir, a través de este principio es posible medir la verosimilitud de una determinada explicación o solución. El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. La imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho al trabajo en beneficio propio. El ordenamiento jurídico laboral se deja nuevamente de los criterios civilistas, que recogen los principios contrarios de la renunciabilidad de los derechos y de la autonomía de la voluntad. El principio de la libertad sindical. Principio referido a la génesis, aplicación e interpretación del derecho colectivo del trabajo. Es el conjunto de derechos que tiene cada trabajador y sus organizaciones para organizarse sindicalmente y para desarrollar actividades sindicales, entre ellas la negociación colectiva y la huelga. El trabajo como derecho y deber. El trabajo es un derecho y un deber social. Así lo manifiesta el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo. No es un artículo de comercio. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajo y su familia. El trabajo, pues, debe dignificar al trabajador. Sin embargo, a la fecha, no se encuentra garantizado realmente el trabajo como un derecho social de la persona. Consagrado en la Constitución como mandato supremo para nuestros gobernantes, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Toda familia tiene derecho a disfrutar de salarios mínimos suficientes para satisfacer las necesidades en el orden material, social, cultural y proveer la educación obligatoria de sus hijos. El orden público. El hecho de que la normativa laboral sea de eminente orden público en ningún momento puede apreciarse como un obstáculo para mejorar los beneficios que ella acuerda a los trabajadores, ya sea por la vía del contrato de trabajo, por la convención colectiva o por voluntad del patrono. Ello en virtud de que un acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia se ve más generalizada. Artículo 10 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación territorial. Rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y en ningún caso serán renunciables ni regulables por los convenios particulares, salvo aquellos que por su propio contexto revelen el propósito del legislador de no darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la norma general respetando la finalidad. Los principios de interpretación, principio indebido pro operario, principio de la norma más favorable y principio de la prescripción. Las personas en el derecho laboral. El trabajador se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. La prestación de sus servicios debe ser remunerada, según establece el artículo 38 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. El trabajador no dependiente es la persona que vive habitualmente de su trabajo, sin estar en situación de dependencia respecto a uno o varios patronos. Podrán organizarse en sindicatos, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, y celebrar acuerdos similares a las convenciones colectivas. Empleados de dirección. Se entiende por empleado de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, así como el que tiene carácter representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo en todo o en parte en sus funciones. Trabajadores de confianza. Es aquel
cuya labor implica el conocimiento personal o secretos industriales o comerciales del patrono, o su participación en la administración del negocio o en la supervisión de otros trabajadores. Obrero calificado es aquel trabajador que requiere entrenamiento especial o aprendizaje para realizar su labor. Muchas gracias.